Ahora bien, Alan, para pasar a la siguiente pregunta y encaminando esto de los compromisos, yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuándo se sabe que una persona está comprometida en el trabajo versus está acostumbrado? Yo lo pude ver como que está alineada en un estado de flow. Ok. Quiere decir que esta persona en su trabajo está fluyendo, o sea, está realizando las actividades. Tal vez sí tiene que ver también con la actitud con la que hace las cosas, como con la capacidad que tiene para realizarlas en tiempo y forma. Entonces yo creo que los resultados te dicen que la persona está Comprometida. comprometida. Por ejemplo, en este momento, ¿tú te consideras una persona comprometida con tu trabajo o que ya te acostumbraste? Un poco de las dos. Fíjate que ahora que llevo un poco de años manejando en el carro, me he dado cuenta la diferencia en la habilidad que tengo con la que empecé. Obviamente, cuando yo empecé a trabajar, yo no bueno, según yo conocía la ciudad, porque siempre he vivido aquí. Ok. Pero cuando ya empecé a manejar, me di cuenta que la ciudad es demasiado grande y realmente pasé de ser a conocer mucho a casi nada. Las habilidades que tengo ahorita son muy diferentes. Ahorita puedo andar en toda la área metropolitana. Entonces, claro, o sea, mis habilidades cambian, pero mis desafíos también. O sea, a lo mejor las horas o formas en que trabajaba al principio, pues no son las mismas que ahorita. Ahorita se me facilita más agarrar mis turnos, ya sé mis horas, mis formas de organizarme, cómo aprovechar más el tiempo, que son cosas que no hacía o no de esta misma manera, pero también me ha ayudado a fluir un poquito más en el día a día, y siento yo que parte de esto es acostumbrarte, porque al principio pasé un periodo de adaptación, diría yo, en el cual pues por ejemplo, al principio me empezaba a lo mejor a calar la espalda por la posición, cosa que ahorita poco a poco te vas acostumbrando un poco, vas agarrando también experiencia para saber en qué momentos descansar, caminar, hacer algunas actividades para manejar un poquito esa situación. Sí. Pero siento que es parte de todo. La diferencia tal vez serían las personas que trabajan por trabajar y que no están viendo como que el proceso completo, o no están haciéndolo de una manera con gusto, porque sí me ha tocado ver personas en hacer tal vez trámites Sí. en los que te atienden bien mal, y ahí es donde dices, híjole, cuando me toca alguien, no sé, un vendedor que se porta muy bien, la neta ahorita sí lo valoro un chorro, porque no porque él está haciendo algo súper de más, pero al compararlo con la gente que trabaja y que te atiende mal, que no hace su trabajo, y cuando tú estás pagando, sí dices, híjole, o sea, sí está bien feo que te toque personas así. Una vez, fíjate que, y eso lo hablé en una clase, Sí. que tenía que ver un poquito con esto. Fui a hacer un trámite en el SAT, y la persona que me atendió me pidió la memoria y la conecté, porque el CPU de la computadora estaba de tal manera que lo podía hacer yo. Lo hice y la computadora no leyó bien la memoria y me dice, no está conectada, o conéctala bien, o algo así. Ya me acordé, me dijo, la conectaste mal. ¿Cómo la puedes conectar mal? Pues es un objeto que a lo mejor lo pudieras girar, pero como tiene una forma, no entra, no puedes conectarla mal, porque o la conectas porque entra, o no la conectas porque al revés no puede entrar. Sí. Entonces dices, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué me está echando la culpa de algo que, si tuviera otra actitud, un poquito más de compromiso con esa labor de atención al cliente, porque al final de cuentas están atendiendo personas? Puedes decir, ¿sabes qué? No lo leyó, pues es la computadora, o una basurita, o cualquier otra cosa. ¿Por qué tienes que echarle la culpa a la otra persona? O sea, hay cosas en ese camino, como en la comunicación, que se pueden perder, o haber esos detalles. Claro. Entonces, sí está cañón eso. Sí, la verdad es que fíjate que a veces cuando uno se pone a pensar, ¿estoy haciendo mi trabajo por compromiso y amor o lo estoy haciendo sinceramente por un pago y porque ya me acostumbré y bueno, ya no hay de otra? Me pongo a pensar mucho en esto que dijiste porque
La película del infierno, ¿la has visto? Una película mexicana. Bueno, donde sale el Benny y el cochiloco, ¿no? Le preguntan al Benny, oye, ¿y cómo te va en el trabajo, no? ¿Cómo te va en esta chamba? No, pues le estoy agarrando la onda, ¿no? Realmente al principio como que uno batalla. Y yo creo que eso es lo que pasa en los trabajos y con el compromiso que se tiene. Porque justamente John Powell en un libro lo describe así. La primera semana es la más difícil. El primer día de compromiso en el cual dices tú, va a ser la expectativa de cómo va a ser toda mi semana, a lo mejor todo mi mes. Y te quedas pensando, ¿me voy a comprometer? ¿O simplemente me voy a meter de lleno? ¿O simplemente voy a ver qué voy a hacer, no? La cuestión de acostumbrarse es muy importante porque justamente esos detallitos que te quedaban tiempo, a lo mejor acomodar la silla y demás, o a lo mejor el espejito, no sé, aterrizando a las personas, pues tú trabajas como Uber, justamente el podcast que tienes es referente a eso. Yo me quedo pensando, en esta cuestión de los compromisos, cuando tú te acostumbras a hacer las cosas, ya no pierdes tiempo en tonterías y esas tonterías no te quitan como que energía, ¿no? Porque hay un punto en el que ya le agarras la onda que automáticamente lo haces y lo vas disfrutando, ¿no? No sé si te ha tocado ver en TikTok personas que son buenísimas para hacer un trabajo y llega un punto en el que, mira, me acostumbré. Sí, en algún punto perdí el ritmo y perdí el compromiso, pero le agarré otra vez el cariño, ¿no? Es como que, la costumbre me dio esa oportunidad de salir adelante con esto. Claro, y por ejemplo, algún tiempo fui instructor de manejo también, ¿Sí? de hecho. Y ahí mi forma de estructurar el curso era, primero lo separaba en las cuestiones que tienen que ver con el carro. Uh-huh. Después ya a lo mejor lo que es la vialidad, las calles, todo lo externo. ¿Por qué? Porque si al principio la persona le quieres enseñar cómo se prende, cómo se avanza, por ejemplo, en un carro estándar, y a la vez cuídate con tu izquierda, tu derecha, está bien cañón, o sea, debe de ser bien abrumante eso. Entonces lo que yo decía, bueno, primero, este es el asiento, los retrovisores, cosas así bien sencillas que cuando yo tuve que diseñar el curso, tuve que ser bien minucioso en cómo lo hacía yo, porque son cosas que ya no racionalizo, Sí. que ya las haces en automático y como parte de tu día a día que tienes que volver a pensar en cómo lo haces tú. O sea, así me explico, o sea, fue un proceso así de estar introspeccionando. De mejora continua. Es como si te pusieras a explicarte a ti mismo cómo respiro, o sea, cómo le hago, o sea, está bien extraño explicarlo. Pero entonces, y eso lo hacía muy fácil porque la persona, pues empezábamos de que no, pues primera velocidad, hacían el arranque y todo, y ya cuando ya empezaban a conocer un poquito cómo se siente o cómo se mueve el carro, pues ya avanzabas un poquito más a, no, pues que los bordos, no, pues que las vueltas, ya empiezan a conocer las dimensiones del carro, bueno, ya salir un poquito más hacia afuera. Entonces, en el momento en el que ya tocaba el día de salir a avenidas, de hacer un recorrido, ya no se preocupaban tanto por el carro. O sea, sí, claramente hay algunos detalles que te pasa, pero como ya te pasó digamos que en algo pequeño, ya en una avenida pues ya lo resuelves un poquito mejor y ahora sí te encargas ahora, primero pues tu carril, porque si vas por tu carril, hay menos probabilidad de que pase, de que tengas un problema. Y ahora sí, o no, pues que es que al principio la persona volteas a ver todo el tráfico y es abrumante ver un chorro de carros para todos lados, a toda velocidad o lo que sea, pero después te das dando cuenta que en ese momento lo que estás pensando es pues en lo más próximo, en los de al lado, en el de adelante. Por ejemplo, yo que soy un inexperto y que a lo mejor no estoy ni acostumbrado a nada, me imagino como conduciendo con dos manos, ¿no? O sea, como que así todo precavido y todavía no me acostumbro al volante, todavía no me acostumbro a los estímulos, todavía no me acostumbro a los semáforos, a las calles. Entonces a lo mejor tú que ya has trabajado de esto como tal, estás acostumbrado, pero la costumbre no significa que no ames lo que hagas, ¿no? En algún punto a lo mejor disfrutas el hecho de manejar. Sí, en algún punto a lo mejor es cansado, ¿no? Porque me pongo a pensar las personas que viajan de aquí a Saltillo o a otro lugar, cómo es cansado el hecho de que, oye, estoy acostumbrado, pero pues no chingues, o sea, ya es un tiempo determinado en el cual ya no quiero estar aquí. La frase de Confucio decía lo siguiente, ¿no? Busca un trabajo que ames y nunca tendrás que trabajar.
Yo creo que aterrizándolo en el tema de los compromisos sería, comprométete con un trabajo en el cual te sientas cómodo, te acostumbres, lo vas a amar en algún momento, sí, en otros a lo mejor no te va a gustar tanto, pero el compromiso te va a decir, ¿sabes qué? Me siento cómodo con lo que estoy haciendo. Y un chavo en algún momento que justamente también era de atención a clientes, decía lo siguiente, mira, tú tienes que honrar tu trabajo, tienes que respetarlo. Comprométete al grado de que te sientas cómodo con tu trabajo y que sientas que lo estás honrando y le estás retribuyendo lo que te está dando. Fíjate que, por ejemplo, cuando me tocó hace poco ayudarle a mi esposa que aprendiera a manejar, Ajá. y fue un proceso un poquito largo. Digo, al principio porque no encuentro siempre los momentos correctos o idóneos para hacerlo, pero fue un proceso, por decirte algo, de 6 meses. Entonces al principio, bueno, pues ya sabía hacer unas cosas, mover el carro, digo, en este caso estándar, aunque mayormente automático. Entonces, bueno, vamos a empezar con algo sencillo, vamos a ver cómo lo mueves, esto y lo otro. Pero su viaje más importante, que era el trabajo, tenía que moverse por Libramiento, que es una avenida, es un tipo carretera libre aquí en Monterrey, o bueno, más pegados en las orillas de Apodaca y Escobedo. Y estábamos aprendiendo, tenía que tomar esa avenida que es tipo carretera, aunque es la libre. Y empezamos, bueno, le hice el acompañamiento porque en este caso no era un cliente, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, porque sí está cañón, porque en una clase, en un curso no aprendes 100% como experto. O sea, aprendes lo básico para que de ahí partas y ya, porque parte importante es la experiencia. Yo te puedo explicar cosas del carro y hasta que tú no lo sientas, no me vas a entender. Entonces, a lo de acostumbrarse, por ejemplo, hacíamos su recorrido al trabajo, pero era mucho de tomar esa que te digo que es tipo carretera. Entonces, ya lo hacía muy bien y sola y todo. Entonces, en algún momento que nos tocó agarrar calles de colonias, empezó a batallar, porque se acostumbró a hacerlo en avenidas largas y grandes. Entonces, bueno, ahora vamos a enfocarnos en hacerlo en colonias, en bordos y demás. Y ya empezamos a hacer la labor de ahora cambiarle como que tipo el escenario. Y empezó pues ya a conocer un poquito más y pasó otra cosa. Yo le enseñé en partes. ¿A qué me refiero? Primero el carro, primero cómo se mueve. Ciertas situaciones que te pasan, hay cosas que no te pasan. Y en el momento que te pasan, de que, mira, se frenó un carro, le saqué la vuelta. Y a veces te pasa y sí me decía, oye, esto no me dijiste. Y luego, bueno, es que es diferente porque cuando empiezas con ciertos conceptos que si yo te explico, por ejemplo, cómo salir patinando llanta, te vas a acostumbrar a patinar de llanta y siempre vas a hacer así. O sea, no me convienen decirte ciertas cosas para no confundirte porque son rollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuvo que aprenderlo de una manera y después, ya que se acostumbró de esa manera, ahora sí, ahora déjame te enseño. Sí, cierto, hay cosas que no te dije. Y digo, tampoco es como que, pues yo no tengo diseñado un curso para 6 meses. Hay cosas que salen que ni siquiera yo sabía que me iba a preguntar, porque hay cosas que tú haces en automático que no dimensionas que es porque sabes hacer ciertas cosas, porque ya las tienes y hacen que tu día a día sea mucho más sencillo. ¿Tú crees que en el tema de los compromisos, crees que existan personas que a lo largo de su trayecto, que se acostumbran a hacer las cosas, tú identificas de que esta persona, por ejemplo, tú que trabajas de Uber, ya se acostumbró? Y esta otra persona, pues está comprometida con su trabajo. O sea, por ejemplo, un servicio, tenía un conocido que me decía, mira, la verdad es que yo amo mi trabajo, él también era Uber. Y me decía, la verdad es que cuando alguien llega, él me decía, se sube al carro y le pregunta, oye, ¿quieres que estemos en silencio? ¿Te gustaría platicar? Que son trayectos largos. Él me decía la carrera, ¿no? De que no, pues voy aquí al aeropuerto y es un trayecto largo. Entonces él amaba tanto su trabajo que decía eso, ¿no? Pues yo disfruto, ¿no? Mi trabajo y me disfruto conocer personas. Que me decía, una vez me tocó un jefe no sé, de la Suprema Corte, y otra vez me tocó una maestra, y él amaba tanto su trabajo que iniciaba con este tipo de preguntas, ¿no? Inclusive en algún punto me dice, ya me acostumbré, y pues a veces veía a las personas, las medía y decía, nada, con él no, o sea, con él no, porque ya me acostumbré a personas así y sé cuándo puedo darle esta apertura de hablar y cuándo no.
Sí, yo creo que, bueno, como yo lo entiendo, es ese tipo de persona que se acostumbró tanto que ya lo hace por hacer y ya no se le ve como, o sea, ya lo hace sin ganas, no te habla bien, si está molesto, lo ves ahí que está enojado. Dirías tú, o sea, poniendo un ejemplo así simple y perdón que use tantas caricaturas, pero yo aprendo mucho de todo, dirías que Bob Esponja es alguien que se compromete a su trabajo y Calamardo es alguien que se acostumbra a su trabajo. Tal vez sí. Sí, porque así lo veo yo, ¿no?